Recomendaciones para prevenir la obesidad. Para prevenir la obesidad, es fundamental adoptar un estilo de vida saludable que incluya una dieta balanceada, actividad física regular y evitar el sedentarismo. Además, es importante mantener un seguimiento médico para identificar y abordar cualquier factor de riesgo. Y aquí está de regreso su programa Torre Médica, platicando con los expertos sobre temas ligados a lo que es la cirugía metabólica. Luis, hemos hablado sobre aspectos endoscópicos y Alberto mencionaba que la cirugía ideal para cada paciente depende a un buen análisis detallado de la historia clínica, el interrogatorio, para poder definir. Creo que estamos en una etapa donde lo endoscópico y lo laparoscópico es la medicina de la hora, pero ¿cómo definir en un momento dado que un paciente tenga el procedimiento ideal y que tenga menor probabilidad de fracaso y tasa para que regrese a una reganancia? Pues yo creo que ahí lo principalmente es el interrogatorio, pues así ver qué factores tiene el paciente de riesgo para que después de que uno haga el procedimiento, hacer el procedimiento adecuado. No porque yo haga algo endoscópico voy a mandar a mi paciente algo endoscópico cuando sé que lo mejor es algo quirúrgico, y a la inversa, y ver que ese paciente también, sus características no lo vayan a llevar a que tenga una reganancia de peso. Entonces, tener esa evaluación, ese equipo multidisciplinario, estar el cirujano, el endoscopista, el nutriólogo, el psicólogo, tratar de integrar todo este tipo de herramientas para tratar de que sea más rara la tasa de reganancia, que es algo que siempre va a estar ahí latente. Alberto, hablabas de un protocolo para poder decidir tu paciente qué tipo de cirugía sería la más conveniente. En Digestic cuentan con todos los recursos necesarios, llámese humanos, materiales, para que el protocolo se lleve a cabo ahí. Claro, ahí en la clínica contamos desde espacio de consultorio, tenemos los endoscopios, los más nuevos que existen, o sea, tenemos toda la tecnología que se requiere para llevar a cabo de manera más segura el procedimiento. La preparación de un paciente para hacer una cirugía metabólica, tomando en cuenta que el paciente no tiene una condición de descompensación de la glucosa, de descompensación de la presión. ¿Cuánto tiempo requiere de preparación un paciente desde que se aborda en forma inicial hasta que se puede someter a una cirugía metabólica? Son de 2 a 3 semanas. Ok, es el promedio estándar. ¿Existe alguna contraindicación específica, clínica, o un paciente que pueda ser sometido? Y lo platicamos en otros programas, lo hemos platicado y se lo comenté en su momento a Luis en un programa que hicimos donde solamente hablamos del corset gástrico. Si el paciente puede combinar en un momento dado fármacos, ya sea orales o inyectados, de la mano de un procedimiento bariátrico. La verdad es que es una muy buena herramienta. Hemos tenido pacientes ya sea con procedimientos quirúrgicos endoscópicos que les agregamos medicamento inyectable y son herramientas, todo sube, o sea, potencian un poco más la pérdida de peso. O pacientes que vamos monitorizando que en algún punto se estanca la pérdida de peso a pesar de la dieta, el ejercicio, son una buena ayuda. ¿En qué casos podemos encontrar que existe una resistencia o una refractariedad a la pérdida después de procedimientos endoscópicos, o en cuál de estos procedimientos laparoscópicos, vemos un mayor comportamiento más refractario, Alberto? Lo hemos visto en pacientes que tienen más tiempo con la obesidad. Pacientes que tienen 10, 15 años manejando una obesidad y una obesidad severa no pierden igual de peso que un paciente joven o que tiene menos tiempo. Entonces, ellos son un poco más lentos la pérdida de peso y esta ayuda con los medicamentos inyectables les va mejor. Habló algo muy importante, Luis, y creo que me atrevo a retomarlo, Luis. El aspecto de la inflamación, que es algo que hoy tomamos muy en cuenta. Han dejado los endocrinólogos en sus últimos congresos, donde solamente le dedican esa parte, la inflamación como un estado de descompensación en el sistema endocrino. Y obviamente la obesidad está relacionada altamente. ¿De qué manera podemos ir midiendo ese nivel de inflamación, Alberto? Pues contamos con estudios de sangre como PCR, pues es un buen indicador de inflamación. Normalmente nosotros lo incluimos en los estudios prequirúrgicos de los pacientes y casi siempre suele estar elevado. Entonces, generalmente ya cuando el paciente ya regresa a una obesidad grado 1 o un sobrepeso, volvemos a medir estos marcadores, ya suelen estar en parámetros normales o muy cercanos a la normalidad. Entramos en un mundo en donde el paciente con una cirugía metabólica
es obligado, y lo decimos los que vivimos en este mundo donde tenemos una suplementación, la falta de apego, digo, y nos quedamos a veces fuera de contexto porque no regresamos con el cirujano bariatra, no regresamos con el nutricionista clínico para que nos dé un seguimiento y empezamos a darle vueltas. La suplementación es algo obligado. ¿Y cuáles son los suplementos esenciales para que la gente que nos ve en pantalla, si ya vivió una experiencia de una cirugía metabólica, por lo menos tenga una noción de qué es lo que no debe dejar? Yo creo básico la proteína, el complejo B, dependiendo, en caso de las mujeres, el hierro y calcio sería los esenciales. Los esenciales. ¿Un paciente con cirugía metabólica debe estar suplementado de por vida? Dependiendo del tipo de procedimiento que le hayan hecho. ¿En qué casos tenemos una suplementación así como muy obligada? Por ejemplo, pacientes con bypass o bypass metabólico o bypass de asas largas, sí dependen un poco más de la suplementación. Digo, esa parte es esencial. Lo que sucede quizás no de la manera proporcional con el corset gástrico, ¿cierto, Luis? Sí, con el corset gástrico, como es un procedimiento totalmente restrictivo, no necesitamos generalmente este tipo de suplementación. Sí ayudamos a los pacientes a veces con vitamina D o vitamina B12 si vemos en sus estudios que hay cierta falta de, pero regularmente no suelen ser necesarios. Luis, hablaste en el bloque anterior del balón intragástrico con una duración de 12 meses, pero ¿has tenido casos en los que este balón tenga que ser retirado antes o incluso pacientes que después de un balón se quieran colocar otro balón? Sí, hay una causística o digamos un porcentaje de hasta un 5% de personas que no van a tolerar el balón o que pueden tener complicaciones asociadas con el balón. No es tan común, pero está ahí latente, 5%. Suele ser más común en la primera semana de la colocación. Respecto al tema de poner un balón después de otro balón, existe, pero particularmente yo no soy muy partidario. Si hubo una falla con un balón, es poco probable que poniendo otro balón vaya a haber una mejoría muy notable. Hay una pregunta que creo que es muy pivote y que seguramente te la hacen los pacientes, porque me he encontrado pacientes con crisis de ansiedad después de la cirugía, y yo fui uno de ellos porque me eché bocados de cosas que no debí y decía, me la voy a comer despacito para que no me dé un espasmo esofágico, ¿no? Pero la pregunta obligada de los pacientes es, nunca más después de una cirugía metabólica voy a volver a comer normal. Sí, es muy frecuente. La verdad es que la gente te pregunta, oye, ¿voy a poder comer una pizza, una hamburguesa después? O sea, la verdad es que son alimentos que no aportan mucho al cuerpo, pero tampoco se trata de vivir 24/7 por el resto de tu vida a dieta. O sea, se trata de tener un equilibrio, estar balanceado y a lo mejor, ya que estés en tu peso saludable, poder disfrutar también de un domingo familiar y que estés comiendo igual que la mayoría, obviamente en porciones más bajas, pero que puedas disfrutar cualquier alimento. Dentro de la primera etapa, y estoy hablando de semanas o meses, ¿qué tanto cambia la calidad de vida del paciente en general en el fenómeno, yo creo que más que nada restrictivo y de suplementación? Porque a veces el paciente tiene que entender que tiene que traer su lata a la mano, y los que entramos en la primera etapa en la que solo son líquidos y frecuentes, de qué manera el paciente tiene que integrarlo y convertirlo en un buen hábito en su calidad de vida. Sí, es que la cirugía es el primer paso, pero se viene todo un cambio de vida. Entonces, no estábamos acostumbrados a lo mejor a estar tomando agua, a estar de estas porciones pequeñas, a comer bien. Entonces hay pacientes, ¿sabes?, que se desesperan un poco, o no sé si te pasó, pero piensan que como están tomando puro líquido, que necesitan esta falta de masticar o querer comer algo. Pues a veces entra un poco ahí de ansiedad. Es parte del fenómeno que sí se vive y que de verdad, lo digo como un testimonio fiel, sí podemos volver a comer normal. Se convierte en una responsabilidad asumir que esto es un nuevo estilo de vida, pero que también dormir mejor, descansar mejor, podernos mover, no tener dolores articulares, forma parte de un nuevo estilo de vida. Nos vemos ir al glosario con Lalo y con Javier. ¿Se quedan con nosotros? Continuamos en Torre Médica. Continuamos. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidad. Es un gusto, un placer que llegue hasta este punto del programa, a esta gustadísima sección, Lo que quisieron decir.
parte de la terminología que se estuvo trabajando a lo largo de esta casi hora. Todavía no terminamos el programa. Y tengo el gusto de coincidir con Javier. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo, ¿y tú? Muy bien, listos para platicar de estos términos que ciertamente ya hemos abordado en otras entregas de Torre Médica, pero que hoy volveremos con mucho gusto a explicar. Y el primer término que vamos a abordar el día de hoy es cirugía bariátrica, y es justo este procedimiento quirúrgico o endoscópico que nos permite tratar la obesidad. Seguimos con apnea del sueño, que es cuando una persona deja de respirar momentáneamente mientras duerme. Esto pasa porque se bloquean las vías respiratorias y puede hacer que la persona se despierte somnoliente y puede llegar a presentar problemas cardíacos. A lo largo del programa se estuvo mencionando el término balón intragástrico, y no es otra cosa sino un globo de silicón que se coloca al interior del estómago y que una vez que se infla, pues busca de alguna manera reducir la ingesta de alimentos. Ok, pues seguimos con manga gástrica, la cual es una cirugía que se usa para hacer que una persona coma menos. Esto pasa porque se hace el estómago un poco más pequeño y se le da una forma de tubo. Esto con el propósito de que la persona no coma tanto y se sienta satisfecha más rápidamente. Sin embargo, como ya lo escuchábamos justo en el panel con nuestros especialistas, con el doctor y la doctora, pues no nada más es el aspecto quirúrgico, ¿no? También es que es importante cambiar hábitos, cambiar nuestra mentalidad, y eso busca tratar o trabajar frente a la obesidad, que es el siguiente término que queremos compartir con ustedes, donde desgraciadamente México ocupa los primeros lugares tanto en adultos como en infantes. La obesidad es ese exceso de grasa que puede dar pie a otro tipo de cuestiones como hígado graso, diabetes, hipertensión, entre otras cosas. Ok, y seguimos con dislipidemia, la cual es el desbalance de las grasas en sangre, grasas como el colesterol y los triglicéridos, los cuales se encuentran elevados, haciendo pues que la persona pueda llegar a presentar un taponamiento de las arterias. Dicho taponamiento puede llegar a propiciar a un evento cardiovascular o a un infarto. Efectivamente, es correcto, mi estimado Javier Martínez. Javi, muchísimas gracias. A ti, Lalo. Muchas gracias. Recuerde que tenemos una cita semana a semana aquí en Torre Médica, su programa de especialidades. Hasta la próxima.